Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Evelyn y a Margarita. Bienvenidas. Gracias, Jenny. Gracias, Dorita, por esta invitación. Nuestro corazón se llena de mucho gozo en poder compartir con ustedes un breve testimonio de parte de las maravillas que Dios ha obrado en mi vida. Gracias, Jenny. Gracias, Dorita. En esta mañana estoy agradecida con el Señor por el privilegio que me da en venir a contarles a ustedes parte de nuestra vida. Y los dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Saludos hasta Australia, Asia y en todos los lugares donde van a escuchar este programa. En esta ocasión vamos a felicitar a Evelyn, quien estuvo de aniversario el día de ayer, y ella nos va a compartir todo lo que Dios hizo en su vida. Bueno, grande bendición, una vida de victoria matrimonial. El Señor nos ha permitido cumplir 21 años de matrimonio con mi esposo. Pero déjeme decirle algo, Dorita. Hace 12 años estuve pasando una crisis en mi matrimonio y estuve a punto de que se cumpliera en mi vida lo que dice Proverbios 14:1. No la parte que dice la mujer sabia edifica su casa, sino la parte que dice que la necia con sus propias manos la destruye. Mi corazón se había ensoberbecido, se había llenado de mucho orgullo. Y para esa época Dios me había provisto de un empleo, me permitió independizarme. Y esa independencia y ese trabajo próspero y fructífero me había llevado a hacerme autosuficiente, volverme autosuficiente, a no querer sujetarme a mi esposo. Y yo consideraba que no estaba dispuesta a tolerar su trato hacia mi persona y yo estaba dispuesta a divorciarme. Pero qué grande es la misericordia del Señor, porque en el momento justo Él llegó para rescatar mi matrimonio. Déjeme decirle que en esa época nosotros nos congregábamos en una iglesia, éramos líderes de matrimonios y en apariencia nosotros éramos la pareja ideal. Pero vivíamos una religión, realmente no teníamos una relación con Cristo y eso había llevado nuestro matrimonio a una decadencia total. Mi corazón fue viviendo amargura, soledad, tristeza, estaba llena de desánimo, llena de ira hacia mi esposo, falta de perdón. Fueron momentos muy difíciles en mi vida, permitidos por el Señor, porque Él tenía propósitos y planes perfectos para mi matrimonio y para mis hijos. Así es que bendigo a Dios por ese tiempo, porque Él no solamente salva y rescata las almas, sino que también rescata los matrimonios que están a punto de ser destruidos. ¿Cómo Evelyn entiende que tiene que sujetarse a su esposo? Me costó muchísimo. A través de ese desierto que pasé en esa época, Dios cumplió también esa palabra tan preciosa que está en el libro de Oseas 2:14, donde dice la palabra del Señor: la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y ciertamente el Señor lo hizo. En ese desierto Dios abrió mis ojos y abrió mis oídos. Abrió mis ojos a través de su palabra, iluminando, porque caminaba en tinieblas. No conocía el camino hacia donde estaba llevando a mi matrimonio, hacia un abismo del cual nada ni nadie podía rescatarnos. Busqué ayuda en personas que no compartían esa creencia en Dios, y sus consejos eran: déjalo, termina tu matrimonio. Pero no era eso lo que Dios hablaba a mi corazón. Abrió mis oídos y Dios me susurró al oído diciéndome: hija, te es necesario que te sometas y que te humilles, y yo haré lo demás en tu esposo. Así fue como comprendí que debía sujetarme, que debía humillarme, y el Señor tocaría el corazón de mi esposo, porque el Señor me dijo: deja de hablar,
que tu testimonio convertirá el corazón de tu esposo. Y así fue, tomé la determinación de abandonar esta religión que en nada estaba abonando a nuestro matrimonio. Decidí congregarme por invitación de una hermana en una iglesia evangélica. Sabía que esto iba a crear más conflicto momentáneamente en mi matrimonio, pero Dios me había dado su promesa de rescatar su matrimonio si yo obedecía su voz. No solamente bastaba con someterme y sujetarme a mi esposo, sino que primeramente tenía que sujetarme a mi Dios, porque Él me iba a enaltecer cuando yo, en la medida que yo estuviera dispuesta a humillarme. ¿Y cómo es la vida de Evelyn y su esposo hoy? Bueno, es una vida, como decía hace un momento, una vida en victoria, porque Dios a través de esta situación me ayudó a comprender cuál es el rol que Él ha predeterminado desde su creación. Creó al hombre como la cabeza del hogar y creó a la mujer como su ayuda idónea. Y como cabeza del hogar llegué a comprender que él tenía un papel que desempeñar como el sacerdote, como ese intercesor entre Dios y mi familia. Y bendito sea Dios porque mi esposo logró comprender también ese papel, y en cuanto a mí logré comprender que esa ayuda idónea muchas veces me demandaba callar cuando debía de callar, aun cuando yo quisiera decir muchas palabras, pero entendí que ese es el papel de esa ayuda idónea, de esa mujer sujeta como Dios nos manda, y en esa medida que nosotras somos obedientes, Dios nos levanta, Dios restaura nuestros matrimonios. Evelyn, ¿quisiera dar algún mensaje a las personas que nos escuchan? Claro que sí. Puede ser que tú, amigo, que tú, amiga, estés pasando un momento muy difícil en tu vida, que crees que ya no hay esperanza para tu matrimonio, que crees que no hay esperanza para tus hijos y has luchado en tus propias fuerzas. Déjame decirte algo. Es tiempo que sueltes las riendas de tu vida y que permitas que sea Dios quien tome esas riendas y las dirija. Sométete, busca a Dios en oración, callado, permítele que Él hable a tu corazón. No busques a las personas del mundo porque no recibirás el consejo sabio. El consejo sabio y oportuno vendrá de Dios, tu socorro, tu pronto auxilio. Mujeres, entiendan que tienen un rol delante de Dios y es ser sujetas para ser testimonios a sus hijas y a sus hijos, que también ellos el día de mañana tienen una responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo un matrimonio conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece, Dorita? Maravilloso. Y ahora Margarita nos va a decir qué evento la llevó a experimentar y decir: Dios no es un Dios que solamente sana gripes, sino es un Dios que da vida. Bien, Dorita, déjeme contarles que haciendo un trabajo fuera de mi país, en muchas ocupaciones comencé a sentir un dolor de estómago y lo dejé pasar. Pero en ese momento se fue agudizando, tenía fiebre y opté por ir al médico. Me llevaron unos amigos y cuando llegué al médico me pidieron algo que pudiera, una referencia de una fotografía, un ID, como se le llame. Y en ese momento pues entregué lo que andaba y luego me pasaron. Quiero decirles que en ese tramo de fiebre y vómitos y todo, lo que estaba ocurriendo en mi vida era de que se me había explotado el apéndice y eso me había provocado una peritonitis. Esa peritonitis misma había formado una fascitis en mi vientre, por lo cual habían decidido operarme. Eso hasta el siguiente día, mientras mi presión bajaba más, ellos no podían entrar conmigo al quirófano hasta en el momento de que yo estuviera nivelada en la presión. Pero en ese instante, cuando yo iba ya a ser operada, me preguntaron que si quería hacer algo, que firmara, porque iba para un quirófano. Estaba sola, mi familia se encontraba en El Salvador
y a todo esto yo en Estados Unidos. Entonces yo en ese momento dije que quería hacer una llamada. Me proporcionaron un teléfono y pedí hablar con mi esposo y le dije a mi esposo, solo quiero decirte de que fuiste mi primer amor, sos mi amor y serás el amor de mi vida. Voy a entrar a quirófano porque me van a operar. Él se asustó mucho y dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Estás consciente? Fíjate en las personas, y comenzó a darme 1000 recomendaciones. Yo le dije, no quería preocuparle aún a pesar de todo, quería decirle, me estoy muriendo, pero no tuve el valor para decirle eso y que fuera transmitido a mis hijos. Entonces en ese momento solo sentí que era Dios el que me acompañaba y recordaba a cada instante las oraciones de mamá, recordaba todas las palabras que ella había infundido en mí desde muy pequeña y recordaba que Dios iba a estar conmigo, que Él estaba en ese momento limpiando ya el quirófano y preparando los médicos. Y esa era mi oración. En ese instante venía hacia mí una persona, me hicieron firmar para que si moría pues ahí quedaba. Llegó una persona muy dulce, muy agradable, se me acercó y me dijo que yo iba a ser, me iban a operar y que en ese momento yo podía morir. En ese momento sentí tristeza por lo que ella me decía, porque en el momento que sí que podía donar mis órganos desde mis ojos, comenzó a explicarme ella lo que eran las personas que en ese momento que mis ojos ya no iban a servir y que esos ojos podían ser donados. Pero me vino una fuerza de lo alto y yo pude recordar las oraciones de mamá y de papá y pude decirle que yo no creía en un Dios que sanaba gripe, sino en un Dios que resucitaba muertos. La mujer comenzó a alejarse de mí, pero viéndome, pero retrocedía. El médico sonrió y así entré al quirófano. Luego de estar en el quirófano me pasaron de crisis, como así va allá en Estados Unidos, a intermedio, hasta que uno está ya bien. La operación había sido un éxito, bendito sea mi Dios, había sido un éxito, ya había comenzado a dar mis pasos, pero era Navidad, déjenme decirles, estábamos entrando a 23 y se oía todo, se veía la nieve caer y todo. En ese momento yo tenía tristeza y ansiaba estar en mi casa. En ese momento no andaba dinero, no tenía dinero. Y esta es la crisis que ahora enfrenta el mundo entero. Y por eso, hermana Dorita me decía a mí que si podía dar este testimonio para ayuda de la crisis financiera, crisis económica, como se le llame hoy en día. Quiero decirles pues que en ese momento cuando yo me encontraba más desesperada, más angustiada porque la Navidad encima operada, tenía dolores, todo lo que ustedes quieran, pero quería estar en mi casa, anhelaba estar con mi familia en un tiempo así difícil, encontrar boletos, etcétera. Pero en ese momento, ya cuando estaba yo comencé a sentir tristeza, me vio el médico y luego preguntó que si yo tenía dinero. Y yo le dije, hermano, realmente que no, porque yo no andaba dinero. Y él dijo de que si yo quería ir a mi casa. Yo les hice una broma con relación a Haití, que él dice gojón, y era mi deseo estar en casa. Estar en casa, anhelaba estar en mi casa, estar con mis hijos, mi esposo y abrazarlos. Y en ese instante llegó el director del hospital y dijo, tú no tienes. Y yo recuerdo que le dije que no, y él me dijo, no me dijo el nombre, me dijo mujer. Me dijo mujer. Y nunca se me va a olvidar, tú vas a salir esta noche, llama a que te vengan a recoger. Y yo hablé y luego me hicieron yo llené un formulario que llegó una persona con él, lo llené absuelta de todo compromiso en una suma elevadísima, hermanos, elevadísima totalmente. Y quiero decirles que él dijo que iba a salir en la madrugada por el lado de atrás del hospital. Así salí ese día. Fue un día que nunca voy a olvidar y el siguiente día yo estaba volando de regreso a mi país a encontrarme con mi familia. ¿Qué consejo le deja a quienes nos están escuchando? Sí, déjeme decirle a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven,
que Dios es el mismo Dios de Abraham, que Dios es el mismo Dios de Moisés, que Dios es el Dios que pudo sanar a aquella mujer que se atrevió a decir, yo sé que con solo tocar el borde de su manto seré sana. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Lo que necesitamos es creer en ese Dios que está en la Biblia, en ese Dios que nos enseña todos los testimonios. Nadie que acudió a Él lo desamparó. Nadie que pidió a Él lo despreció. Nadie que llegó en un momento de crisis financiera, de salud o de matrimonio o de lo que fuera, Dios le abandonó. Todo lo contrario, Dios en ese momento está más cerca de nosotros, porque es en las pruebas donde nosotros crecemos y el músculo de la fe que no se ve se ejercita, se inflama, se hace grande y se hace vida en nuestro ser y en nuestro caminar. Yo le digo a usted que nos escucha, a usted que nos ve, llénese de fe, clámele a ese gran Dios, a ese que nos dijo que no nos iba a dejar hasta el fin de la historia. Muchas gracias. Muy impresionante estos testimonios. Y hace 8 días les quiero contar que yo estuve bastante mal, pero igualmente ejercí fe en que Dios me iba a levantar, y otras personas que yo sé que me aman también ejercieron fe, hicieron oraciones por mí, y Dios, que es un Dios que escucha y responde, Él respondió, y ahora estamos aquí porque Dios es real, porque Dios existe, porque Él sana, porque Él alienta al desamparado, al desanimado, al solo. Dios le dice, solamente cree y yo estaré contigo Aleluya. Todos los días hasta el fin del mundo, en la escasez financiera, en la enfermedad, en la aflicción, como en la fama, en el triunfo. Démosle a Dios honra y exaltación y adoración, porque Él lo merece. Él es real, Él es el que trae respuesta para tu vida, cualquiera que sea tu necesidad. O aún si crees que no necesitas a Dios, aún si tú niegas la existencia de Dios, habrá un momento en que has de experimentar la necesidad de clamar a Él. No te detengas, clama a Él, cree en Él, porque Él contestará. Dice el Salmo 97, que las montañas se desvanecen como cera, se derriten como cera ante la presencia de Dios. Pero dice también que los pueblos van a contemplar su poder ante su presencia. Te invito a experimentar el poder de Dios, confesando ahí donde estás tu necesidad de Él o tu indiferencia a Él. Pero dile, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a tener fe en ti. Respóndeme. Quiero experimentar tu presencia y contemplar tu poder. Que Dios le ayude en esa necesidad. Jenny. Para Evelyn, Margarita, para Dorita y para mí, Dios ha sido suficiente. Amén. Y esperamos que para ustedes también. Y los dejamos con el versículo de este programa, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección:
mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.